Hablaré acerca del libro de Karl Menger, Principios de la Economía Política, el capítulo 8 que habla de la teoría del dinero. Pues en principio los comerciantes tenían un valor, el valor que ellos tenían era el del uso que se le podían dar a los bienes. Es decir, que las personas daban un valor a lo que más podría satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, el número de operaciones de intercambio era muy reducido porque lo que se pretendía era encontrar una persona con la que yo pudiera intercambiar de manera directa a lo que yo necesitaba. Pero esto era algo muy difícil de encontrar, ya que no todas las personas me podían satisfacer o se podían satisfacer los mutuos deseos. Entonces había una mayor dificultad en el proceso evolutivo del trabajo, puesto a que las personas se tenían que preocupar por cosas diferentes a las de solamente la producción de una sola cosa, sino la producción de otras más para poder sobrevivir. Entonces, los campesinos o las personas tuvieron que llegar a tener estrategias para hacer intercambios. Entonces, ¿cómo hacían estas estrategias? Pues intercambiaban por las cosas que tuvieran mayor facilidad. Entonces los campesinos o las personas tenían que hacer uso de algunas estrategias para poder intercambiar de manera más fácil en un siguiente intercambio. Entonces habían cosas que tenían mayor valor para poder intercambiar. Entonces, a estos productos se les llamaba los productos con mayor capacidad, digamos, de venta. Y también el autor nos refiere de que la mejor manera de hacer un movimiento social para que, en cuestión a que las personas sigan teniendo en su conducta la capacidad del intercambio, era mostrándole el éxito que podía reflejar el poder hacer un trueque. Entonces, el dinero, refiere que el dinero es producto de una espontaneidad, porque el dinero no es un producto de un acto legislador ni tampoco del Estado. La función del Estado simplemente es como imprimirle un carácter de representación universal, es decir, un carácter legítimo para poder decir, bueno, este va a ser el producto intercambiador y el valor del bien por el que vamos a hacer este trueque, ¿no? Entonces entra al segundo subtema del capítulo 8, que se llama Dinero propio de cada pueblo y de cada época. Esto en referencia de que no en todos los pueblos había el mismo proceso evolutivo del intercambio o del dinero. Entonces, nos habla de que primeramente estuvo el ganado, porque el ganado como un valor de intercambio, como ese valor con mayor capacidad de venta. ¿Por qué? Porque resulta que el ganado tenía la capacidad de autotransporte. Un ejemplo es que yo tenía una vaca y esta vaca yo la podía llevar de un pueblo a otro con mucha facilidad. Además que entre pueblos había pasto y digamos tenía una buena capacidad de conservación. A este se le denominó el dinero natural. Pero después de todo esto empezó a algunas regiones a utilizarse los metales acuñados. Entonces, con respecto a cómo fue evolucionando la civilización, y no todos se dedicaban a ser campesinos, no todos se dedicaban a cultivar, empezaron las especializaciones. Algunos sabían hacer pieles, algunos sabían hacer, el trabajo con la madera o con los metales. Entonces ya no todos los lugares estaban adaptados para recibir ganado. Entonces se convirtió un poco engorroso y esto hizo parte de un darwinismo social. Empezó ahora a regirse los metales. Y entonces se denominaba de la siguiente manera: entre los metales menos caros y los metales más preciosos. Los metales más preciosos como el cobre o la plata, y los metales menos caros, que eran los que se podían conseguir con mayor facilidad.
¿no? Entonces, después de esto se empezó a tener en cuenta que se medía por el peso del cobre, por el peso de la plata o en efecto como la autenticidad. En México nos dice el autor que ellos hicieron un grande avance al significado del mercado cuando empezaron a hacer como unos intercambios en el pueblo azteca. Empezó a hacer unos intercambios 3 veces a la semana en los que la gente ponía en sus puestos lo que podía ofrecer, lo que ellos mismos podían ofrecer a cambio de cosas que necesitaban. Las medidas que ellos tenían, las medidas de valor que ellos tenían no era específicamente algo, sino en lo que cada persona se podía dedicar. Entonces, en ejemplo, a una familia se había dedicado toda su vida, o su especialidad había sido en el hacer sacos de pieles. Entonces, por supuesto, que lo que él va a ofrecer son pieles. Una persona que tiene un cultivo de arroz lo que va a ofrecer son sus granos de arroz a cambio de una libra de tomate que le hará falta para comer en la noche. Entonces, por esto se nos hace una breve introducción a la moneda acuñada. Entonces, en esta construcción del metal noble, nos referimos a que hay otras dificultades con los metales preciosos y caros que anteriormente habíamos hablado, porque no todas las personas podían acceder a herramientas para revisar en efecto su autenticidad o el peso, y además era más engorroso y llevaba más tiempo para poder hacer un trámite de intercambio. Entonces era mucho más difícil, y además el autor refiere que había otro problema totalmente fundamental, y es que no había nada específicamente para que nos diera como un valor de intercambio. ¿A qué me refiero con esto? Con que si una persona podía obtener ganado a cambio de un trueque, pues lo que pasaba es que esa persona podía comerse perfectamente su ganado. En el caso del oro, que una persona perfectamente pudiera hacerse unos aretes de oro. Pero en el caso de los metales nobles, específicamente ese metal se utilizaba para darle un valor a las cosas, ¿sí? Darle un valor, digamos, entre un mutuo ajuste, darle un valor a un producto que yo estaba ofreciendo. Entonces, ya teniendo en cuenta que las cosas podían tener un valor, los mercaderes o los productores se empezaban a hacer unos cuestionamientos que antes no se hacían. Por ejemplo, el primero es en cuánto yo podría venderlo, es decir, cuánto yo valoro lo que estoy vendiendo. Y esto me lleva a la segunda pregunta: ¿cuánto la persona a la que le puedo vender puede valorar este producto? ¿Qué tanta necesidad, con cuánta necesidad puede tener ese consumidor para mi producto? Y ahí me lleva al tercer punto por el que se preguntaban. Bueno, ya teniendo en cuenta cuánto valor puede tener las personas, ¿cuánto podré producir? Porque ya conociendo que el valor que la persona le podía dar, ahora tenía que yo conocer mis capacidades de producción para poder ofrecer. Entonces, esto me introduce al tercer subtema del capítulo 8, que es la medida de los precios. Entonces, empieza a haber una necesidad de valoración y precisión de cuánto podía costar un producto. Entonces, estos precios nacen del mutuo ajuste. No es algo específicamente que se designó, sino, digamos, era una medición de valoración que se tenía hacia un producto y hacia una necesidad. Entonces, para finalizar, el autor siempre recalca que en este momento en el que estamos, la gente siempre tendrá sus valoraciones subjetivas según las necesidades que tiene, pero para eso está el mercado y para eso está el dinero, para permitir hacer como un orden armónico para poder hacer intercambios y así tener una plena economía.